Hola a todos, amados hermanos, qué bueno que podemos reunirnos en este tiempo de estudio bíblico virtual de la Iglesia Ivo. También sean bienvenidos aquellos amigos de otras comunidades que cada mitad de semana se dan cita en este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Gracias al Señor que después que iniciamos esta jornada de estudios virtuales a mitad de semana, ha sido constante, ha sido increciendo y ha sido una oportunidad de crecimiento espiritual para la iglesia y también para cada uno de nosotros que tenemos a cargo la responsabilidad de llevar este tiempo de estudio virtual. Gracias a Dios por los hermanos predicadores que cada miércoles nos traen la palabra del Señor. Gracias a Dios por el equipo de soporte de la iglesia que siempre está ahí dándonos esa mano amiga para que sea esto una realidad. Gloria al Señor por esto, amados hermanos. Recordarles que ya iniciaron las inscripciones para el nuevo ciclo de clases bíblicas. Si usted no ha tomado nunca una clase bíblica, le invitamos a que se inscriba. Averigüe a través de su grupo de discipulado, de su grupo de célula, y que usted pueda ser parte de esto. Hoy también recordarle, antes de iniciar este tiempo en este estudio, pues que este viernes 11 de febrero, tenemos este tiempo especial para los matrimonios de la iglesia y también matrimonios amigos. Es una buena oportunidad para invitar a aquellos amigos del trabajo y familiares, aquellos matrimonios que pues sean allegados a nosotros a este tiempo titulado Amigos y Amantes. El pastor Otto estará hablándonos de la intimidad en el matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero orar en este inicio del estudio y presentar a nuestro hermano Samuel Guzmán, quien tiene la responsabilidad de traernos el mensaje el de este día. Pues oremos al Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por tu santa palabra. Te la presentamos, nos encomendamos a ti y te suplicamos que seas tú con nosotros. Bendice a Samuel, bendice su vida y úsale con poder. Nosotros como iglesia recibimos la enseñanza y te pedimos que nos des la humildad y nos abras el corazón espiritual para que ella sea, Señor, arraigada en nuestros corazones. Gracias por esta oportunidad. Te alabamos y te bendecimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Su amor infinito, su amor infinito, ¿quién lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Iglesia, que resuenen nuestras voces. Ahora. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. A ver, todos los hombres cantamos. Hombres. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su. Damas. Y por nuestras culpas el justo murió. Alabar, alabar, alabar.
escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, el omnipotente, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. Alabad, alabad. Una vez más, el omnipotente por siglos. Amén. Con más fuerza, el omnipotente. Iglesia. Bendiciones, amada iglesia, qué privilegio nos da el Señor de poder llevar nuevamente la palabra en este estudio bíblico de mitad de semana. Yo quiero iniciar con una ilustración musical que nos pueda situar en la importancia de asumir con humildad y responsabilidad nuestro papel como parte de algo más grande que nosotros mismos. Hagamos una relación simple entre melodía y armonía. Simple, no vamos a complicarlo. La melodía es esa parte cantable, lo que resalta de una pieza, de una canción. Esa parte normalmente se pone en el registro más agudo. Piense cuando usted canta una canción pero sin las palabras, lo que comúnmente le llamamos tararearlo. Esa es la melodía. Aunque esa melodía puede ser bella por sí sola y puede estar interpretada por una flauta, algún violín o una voz, como se dice, a capela, lo más natural en el contexto más generalizado, digamos, es que esté acompañada de otros elementos musicales. Así podemos complementarla y tener un dúo, un trío, un cuarteto, una orquesta completa. Todas estas nuevas voces o instrumentos que se añaden agregan la armonía. Son nuevas melodías que enriquecen la primera. Y con eso podemos lograr variedades rítmicas, colores, nuevos planos, etcétera, cosas que no tenía la original sola. Los que tocan la melodía normalmente llevan el nombre de primeros. Y se habla de primeros violines, primera flauta, primer corno. Y los demás, hacia el grave, se van numerando. El segundo, la segunda, la tercera, la cuarta. Eso es en lo musical. En el mundo laboral, académico, en las relaciones familiares o cualquier otro tipo de agrupaciones, se motiva a alcanzar el liderazgo. Y vemos esa influencia desde muchas partes. En la música no estamos ajenos a eso. Muchos estudian, van a los conservatorios buscando ser quien toque la melodía, buscando ser el solista, el concertista. Aunque en años recientes, por ejemplo, hablando del sentido del liderazgo empresarial,
se ha cambiado un poco lo del concepto de este jefe tiránico y se ha volcado hacia un líder amable que desarrolla los talentos de los demás, que impulsa el equipo. La realidad es que a nosotros nos gusta ser el primero. Es nuestra idea, tal vez más arraigada, querer ser el centro de atención, llevarnos el crédito, aunque a veces sepamos que humanamente tampoco lo merecemos. Una vez conversaba con un maestro. Él fue trompetista en su juventud y ya por los años había dejado de tocar. Y me comentaba sobre la importancia y lo delicado que era hacer el papel de una segunda trompeta. Me decía él, hay que cortar el sonido al mismo tiempo que el primero, seguirlo en sus respiraciones, complementar su sonido, mantener sus gestos. Hay que tener el volumen por debajo, pero tenemos que lograr un balance, que se escuche. Según músicos de sesión, los que graban, profesionales, esto es tan difícil de conseguir, a veces por la falta de capacidad, pero en la mayoría de los casos, ese ego que se interpone y que nos llama a querer resaltar por encima de otros. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, nos encontramos con un colaborador bien conocido del apóstol Pablo, el hermano Timoteo, y yo quiero resaltar en esta descripción que él hace las cualidades de un buen segundo que Pablo elogia en él. Vayamos a nuestras Biblias, al libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, en su capítulo 2 y a partir del versículo 19. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. 22. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su Padre. Padre Santo y bendito, queremos a la luz de tu palabra poder extraer de ella las verdades que tú quieres para tu iglesia, para nuestros corazones, de manera que toda la gloria en todo lo que hagamos en nuestra vida sea a ti, sea a Cristo. Y que nuestro afán interno de querer ser el primero pueda ser opacado por tu gloria, por tu brillo, por procurar que tú seas quien resalte. Guíanos tú, guíanos a través de tu Espíritu Santo y pon estas verdades en lo profundo de nuestros corazones y que podamos llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La relación de Pablo y Timoteo fue muy especial. Pablo le amaba como si fuera su hijo. En la palabra, él se refiere a él como mi hijo amado y fiel en el Señor. El hecho es que Pablo participó en el crecimiento espiritual de Timoteo y lo podemos considerar uno de sus discípulos. Un alumno fiel y responsable que, llevando a la práctica las enseñanzas de su maestro, vino a ser de gran ayuda en el ministerio del apóstol, siendo encomendado también para enseñar y formar a otros. Escuchen lo que le escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, que se pueda recomendar de cualquiera de nosotros de esta manera es algo muy notorio según la gracia del Señor para con nosotros. En otros pasajes se nos dice que Timoteo tenía un modelo de fe genuina que había aprendido de su abuela y de su madre, Loida y Eunice, quienes eran judías. Su padre, por otro lado, era griego. Esto hizo que en cierto momento Pablo tuviera que someter a Timoteo al rito de la circuncisión a fin de que no sea un tropiezo para los cristianos judíos.
Y otra vez vemos a este Timoteo sumiso y dispuesto a hacer sacrificios por la obra del Evangelio. Vemos a Timoteo luego como acompañante del apóstol en sus viajes misioneros. Lo vemos como coautor en algunas de sus epístolas, como esta de los Filipenses, pero también en 2 de Corintios, vemos en Colosenses y 1 y 2 de Tesalonicenses. En este pasaje de Filipenses 2, desde el 19 hasta el 22 que leímos, Pablo, quien está preso, está planeando enviar a Timoteo para servir en la iglesia de Filipo, junto con otro colaborador, Epafrodito, quien se adelanta, lleva la carta a la iglesia y lleva las noticias del apóstol. Dentro de estas noticias hemos leído parte de esta carta, donde él recomienda que también enviará a Timoteo, o es lo que está planeando. Él narra características de ambos, pero estamos leyendo la descripción que hace de Timoteo, característica que los hace idóneos para la tarea que les está encomendando. Hay varios ejemplos en la Biblia de segundos. Tenemos un ejemplo bien antiguo con Moisés y Josué. Y en Josué se resaltan las condiciones, sobre todo su fidelidad a la palabra del Señor, pero él lo evidenciaba siendo fiel a su líder Moisés. Confía en la promesa del Señor delante de otros 10, él junto a Caleb, que están viendo los obstáculos que presenta la tierra prometida, y Josué está viendo que el Señor la prometió y confía que él la va a dar. Tenemos el caso de Elías y Eliseo, casos de mentoría. Y ya que empezamos hablando de música, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 25, se describe la distribución de las tareas musicales del templo organizadas allí por el rey David. Y en el versículo 8 se nos dice que echaron suertes para designar sus cargos, todos por igual, tanto el pequeño como el grande, tanto el maestro como el discípulo. Así que vamos nuevamente a Filipenses y resaltemos al menos 3 detalles sobre las características que Pablo resalta de Timoteo como un buen segundo. Lo primero que podemos ver a partir del versículo 20, cuando lo presenta, es que él dice: a nadie más tengo del mismo sentir mío. Y vamos a resaltar esto de el mismo sentir en consonancia con los ideales del apóstol, que tampoco son suyos, vienen de Cristo. ¿Recuerdan la frase famosa del apóstol Pablo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que cuando Pablo está hablando aquí de que Timoteo comparte su mismo sentir, en otras Biblias esto está colocado como un mismo ánimo, una misma alma. Y esto implica alinear nuestras visiones, nuestros anhelos con los propósitos del reino. Pablo tuvo muchos colaboradores, lo vemos siempre acompañado. La obra del Señor no es de llaneros solitarios. El mismo Timoteo es instruido de esta manera. Esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Esto es en 2 de Timoteo 2:2. Y esto no se trata solo de compartir funciones y aligerar la carga para que el trabajo salga más optimizado para un mejor rendimiento. Se trata de que intencionalmente ponemos responsabilidades sobre otros para que ellos también puedan ejercer sus dones espirituales. Es el proceso de discipulado sobre el cual hemos estado estudiando recientemente. Pero el trabajar con otros pone a prueba nuestra humildad. El compromiso de velar por la unidad del cuerpo de Cristo se ve amenazado por las agendas particulares de cada uno. Dice Pablo que al momento de que él está pensando enviar a Timoteo, no hay otro más con el mismo interés genuino por la iglesia de Filipos como el que encontraba en Timoteo. Y el problema no es solamente buscar los intereses de uno. El llamado no implica que nosotros desatendamos nuestras propias necesidades, sino que esto sea lo único que hagamos. Dice Pablo en otra ocasión, poniendo un ejemplo hacia el matrimonio, y dice: ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, lo cuida, lo ama, lo alimenta.
dice Cristo, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque Él asume que el amor propio es parte de lo que el Señor ha puesto en uno, pero esto se sale de control con el pecado. Y me llama la atención cuando Cristo ora por sus discípulos, pide que sean uno, como el Padre y yo, Cristo hablando en ese momento, somos uno. Así que ellos sean uno y que entonces el mundo pueda conocer que son mis discípulos. Y esta unidad es más que estar juntos físicamente, al estilo de un club o una orquesta, como hablábamos al principio. La unidad de los creyentes viene dada por el Espíritu a aquellos que han confiado en Cristo. Se podrán hacer muchas obras nobles por amor, podemos ver caridad, entrega, pero si usted no ha confiado el trono de su vida a Cristo, todas estas cosas las está haciendo para sí mismo. Usted está siendo a lo más un instrumento de la gracia común del Señor para asistir a aquellos que puedan estar en necesidad, pero esto no le aporta nada a la salvación de su alma. Cristo hablando dice, el que quiera ganar su vida, el que la ame tanto, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, obtendrá vida eterna. Entonces, estamos viendo esta primera característica de Timoteo, de tener un mismo sentir, que esto implica también tener una misma visión con nuestros líderes, poder servir y no tratando de competir, que como este primer trompeta está teniendo en el segundo alguien que sube el volumen por encima de él mismo, que hace que sea difícil entender lo que el primero está tocando. Tenemos a un Timoteo siendo elogiado por cómo puede unirse en armonía con el quehacer del apóstol Pablo para la gloria de Cristo, para el evangelio. Y esto de compartir la visión es interesante. Se cuenta que en una obra, en una ciudad, le pregunta un transeúnte a los que están construyendo, ¿qué hacen? Y hay uno que le responde, yo estoy aquí ganándome la comida, ¿sabes? Hay que trabajar. Le pregunta a otro y este le dice, yo estoy haciendo mi trabajo, lo que sé hacer. Estoy haciendo esto porque soy albañil, soy constructor y esto es lo que hago. Y se le pregunta a un tercero y él responde, yo estoy construyendo la catedral más hermosa de la ciudad. Y con esto nos deja ver que una visión es ver lo que todavía no está hecho, ver lo que todavía podemos lograr en el nombre del Señor. Cada quien puede tener sus proyectos, pero nosotros estamos llamados a poner de lado las cosas personales, unirnos al cuerpo de Cristo, en este caso Timoteo con Pablo como su líder inmediato, unirnos a los propósitos del liderazgo para extender el reino de Cristo y seguir llevando el evangelio. Vamos a seguir hablando sobre otras características de Timoteo en este pasaje, pero vamos ahora a tener un tiempo de alabanzas. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final, en su amor firme estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Cristo es nuestra esperanza en vida y muerte. Qué gran verdad, paz nos dará. Dilo, iglesia. Donde su gracia se hallará en la sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor.
eterna. Oh, canta, aleluya. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Bendito sea tu nombre, Señor. Iglesia, ustedes y al con fuerza. Compensa le veré vida eterna. Amén. Y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, confiesen hoy y siempre que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que, iglesia, Aquí estamos nuevamente y en la parte anterior estuvimos enunciando la primera de las características con las que Pablo elogia a Timoteo en la carta a los Filipenses, en su capítulo 2, desde el versículo 19 al 22. Y allí pudimos ver a un Timoteo que se dice es de un mismo sentir que el apóstol. Y nosotros podemos ver allí las enseñanzas de Cristo que mueven a la iglesia hacia la unidad y que se armonizan, digamos, usando unos ejemplos musicales que presentábamos al principio, y pueden llevar una mejor sinfonía, una mejor obra para el reino del Señor. Otra cosa que podemos ver también en Timoteo es que éste tiene objetivos espirituales. Conforme se habla de que tiene el mismo sentir del apóstol, se especifica cuál es ese sentir. Y es que tan sinceramente se interese por ustedes. Y añade, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y cuando dice tan sinceramente, está hablando de algo genuino. Está hablando de que no está tratando de ganar la confianza del apóstol para escalar, de tú te sometes un tiempo, haces esta pose, cuando te ganas su confianza es posible que se te ascienda a un lugar de liderazgo y allí te puedes relajar y entonces a partir de ahí puedes hacer como gustes. No, él dice sinceramente y añade un énfasis, tan sinceramente. Seguro que la iglesia conocía a estos que tenían intereses personales. En el capítulo 3, Pablo habla de algunos cuyo Dios era el vientre. O sea, vivían y servían no realmente para atender las necesidades de la iglesia, sino para sus propios caprichos, sus propias, concupiscencias. Habla del vientre, pero ponga allí todo lo que es deseo, todo lo que es apetitos carnales. Y ellos estaban enmascarando esto como que servían a la iglesia y al contrario, se servían de la iglesia. Tal vez eran aquellos que predicaban por contiendas o por vanaglorias, que dice el apóstol al principio de la carta. Y él dice, gloria al Señor que como quiera Cristo está siendo anunciado, pero sus motivaciones no son puras. Sin embargo, en Timoteo, él ve esa pureza de intenciones. Los intereses nuestros, las motivaciones para servir en la obra del Señor
tienen que ser puramente estos: servir. Como se dice que el que no sirve para vivir, entonces el que no sirve, ¿cómo era que decía el refrán? El que no sirve, no sirve. Es algo ahí gracioso, pero que nos lleva a pensar en el servicio hecho sinceramente. Lo que Cristo enseñó fue esto. Dice, el que quiera ser el mayor, tiene que hacerse como el más pequeño. ¿Y qué mayor servicio que el llevarle el evangelio a los perdidos? Nosotros podemos atender las necesidades humanas de quienes están cerca de nosotros. Tenemos la encomienda bíblica para hacerla. Pero lo primero que tenemos que atender son las necesidades de las almas de los perdidos. En la Biblia hay ejemplos de otros segundos que no resultaron bien. Servían en el reino, pero tenían prioridades mezcladas. Tenemos el caso, y al mismo Timoteo Pablo le escribe de esta situación, el caso de Demas, que en la segunda epístola a Timoteo dice Pablo, me ha desamparado amando más a este mundo. Se ha ido totalmente detrás del mundo, o sea, demostró que nunca sus intereses fueron reales, nunca sus intereses fueron genuinos. Y la palabra del Señor nos advierte, y cuando leemos esto, no podemos simplemente transferir la culpa de que tal vez otro no sea genuino. Tenemos que considerar nuestro propio corazón, ver qué hay allí, porque la Biblia nos advierte de que Él conspira en contra nuestra. Nuestras motivaciones pueden estar totalmente movidas por el orgullo, aunque nos veamos sirviendo en cosas espirituales. Y el trabajo en el ministerio para nada es para nosotros mismos, mucho menos para nuestros líderes inmediatos o pastores, es para Cristo. Dice Colosenses, capítulo 3 y versículo 17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. El Señor no quiere solo nuestras buenas acciones. A los impíos, Él dice que esto es como que un trapo de inmundicia. Solo de los lavados por la sangre de Cristo y en pureza de intenciones, el Señor recibe lo que hacemos para Él como ofrendas agradables. Colosenses repite más adelante, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque hablando de ser un buen segundo y destacando cómo Timoteo está bien enfocado, teniendo un mismo sentir con el apóstol, teniendo objetivos que son espirituales, él no está sirviendo directamente al apóstol, sino que ese servicio repercute para con Cristo. Es al Señor a quien nosotros servimos. De manera que el Señor, dice Colosenses ahí mismo, es quien dará la recompensa. Estas dos características primeras que hemos visto de Timoteo nos dejan mucho que pensar. Esto de tener un mismo sentir con nuestros líderes, con quien nos discipula, con quien nos guía, y de poder hacer esto por objetivos y motivaciones espirituales, nos dejan ver que pensando, qué sé yo, que si alguien tuviera que hacer una referencia nuestra, pensar, ¿pudieran decir eso mismo de nosotros? ¿Se pudieran identificar nuestros líderes con nosotros como un buen segundo, uno que va ahí mano a mano llevando el trabajo para la gloria del Señor? Hay una tercera característica que más adelante el apóstol cita en este pasaje y apela a los mismos lectores, a los mismos oyentes de esta carta. Él les dice, ustedes conocen sus méritos probados. Y usando una metáfora bíblica, así como el metal precioso se prueba para comprobar su autenticidad, Timoteo había sido probado y había sido evidente el buen testimonio que había mostrado. Y nosotros estamos llamados a cumplir como discípulos fieles, porque la realidad es que no podemos ser de ayuda al ministerio, a la obra del Señor que queremos incluirnos. Siempre están haciendo falta obreros en la mies, pero no es solo hacer. Nosotros no podemos cumplir de manera tal que estamos divorciados de si estamos testificando a Cristo con nuestro carácter. Y hay un modelo que este autor, Juan Wagner, cita como las 4 C.
para los servidores. Él dice que estas 4C son el conocimiento, la conducta, el carácter y el compromiso. Nos dice este autor que debemos tener conocimiento del Dios que adoramos, pero que esto debe transformar nuestra conducta, conocimiento, conducta, de manera que mostremos el fruto de lo que Dios hace en nuestras vidas y esto termine forjando nuestro carácter. Conocimiento, conducta, carácter. Este carácter debe ser cada vez más parecido a Cristo, la imagen de Cristo que Él quiere formar en nosotros, con una clara perspectiva de la vida y el mundo conforme a Dios y su palabra, que lleva nuestras vidas a un compromiso de entrega total al Señor. 4C para recordar: conocimiento, conducta, carácter y compromiso. Nosotros como discípulos también estamos llamados a estimar a los que nos enseñan. Dice de Timoteo no solamente que su carácter había sido puesto a prueba y había pasado, sino que también le servía en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. A este nivel lo ve el apóstol, y no solo por el cariño que le tiene, sino que está diciendo que lo ha probado. Él se ha comportado en la obra para el reino como un hijo para con un padre, emulando la relación de Timoteo con el apóstol Pablo. Y la Biblia nos llama a servirles a los que el Señor ha puesto para enseñarnos, para guiarnos, como dignos de doble honor, en 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Nos dice Gálatas 6:6 que también debemos hacerlos partícipe de toda buena obra. O sea, cualquier cosa buena que podamos aportar y con la que podamos servir y alegrar a nuestros líderes, estamos invitados por la palabra del Señor a hacerlo. Dice que debemos acordarnos de ellos, o sea, tenerlos pendientes, considerar su conducta e imitar su fe. Esto en Hebreos capítulo 13 y versículo 7. Así que tenemos un lugar especial para aquellos que nos discipulan en el reino del Señor. Tenemos el compromiso de también velar por ellos y tener esta relación así recíproca, parecida a hijo-padre. Es como Pablo lo elogia y sería muy bonito que nosotros podamos tener este nivel de relación con aquellos que el Señor usa para discipularnos. Pero nosotros no estamos procurando exaltar la figura de un líder. Así que hay que considerar que nuestros líderes son siervos junto con nosotros. Tienen las mismas luchas. Estamos llamados a orar por ellos, velar por ellos también, así como ellos velan por nosotros. No podemos desentendernos de la parte espiritual. Todos los unos a otros, esa frase que se repite mucho en el Nuevo Testamento, unos a otros, de diferentes maneras, son aplicables a nuestras relaciones de discípulo-discipulador. Estamos llamados a preocuparnos los unos por los otros, a someternos los unos a los otros, a confesarnos nuestras ofensas unos a otros, a orar los unos por los otros, a exhortarnos. Estamos llamados a ser benignos, misericordiosos, perdonándonos, a amarnos. En diferentes partes se repite la frase unos a otros. Y es contradictorio que a pesar de nosotros tener tanta apertura para la comunicación en el mundo moderno, cada vez más nosotros nos hacemos más retraídos, más autosuficientes, y la tecnología que puede unir y nos permite, por ejemplo, llevar este estudio bíblico hacia cada uno de los hogares y en diferentes partes del mundo, puede terminar convirtiéndose simplemente en un medio de entretenimiento. Así que en Timoteo vemos esa ayuda al líder como un buen segundo, que es ese compañero que el líder necesita como siervos de un mismo Señor, como hijos de un mismo Padre. Y aquí
hay una acotación que podríamos añadir, y es que no siempre querer ser el primero puede ser considerado como algo negativo. El Señor le dice a los que anhelan servir en la obra del Señor: si alguno anhela obispado, buena cosa desea. O sea que si uno tiene claro las características del líder bíblico, no está mal querer servir, porque a mayor, altura como se ve humanamente, lo que estamos llamando es a un mayor servicio, a una mayor entrega, a un mayor desprendimiento. Y tampoco, en el sentido contrario, siempre es bueno procurar ser solo el segundo, en el sentido de quedarnos como rezagados espiritualmente. Así que no queremos ser malinterpretados. Si usted quiere servir, el Señor le dice ahí en su palabra: oye, deseas algo bueno, pero mira lo que tienes que tener. Y tenemos primero que ser discipulados antes de discipular. Y luego se convierte en una cadena, porque no es que usted terminó de ser discipulado y ahora no, yo soy discipulador. Aquí no hay eso. Usted sigue siendo discipulado, pero llega un momento donde está apto para enseñar también a otros. Algunas observaciones finales que vamos a usar para cerrar es que estas observaciones de relación no se limitan al trato con nuestros líderes. El mismo libro de Filipenses, aquí desde el versículo 3, estamos leyendo en el capítulo 2, pero un poco más arriba, en el versículo 3, nos dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí no está hablando solamente de la relación de un líder con su discípulo, de un primero con un segundo, usando la metáfora que traíamos desde el principio. Aquí nos dice que nosotros estamos llamados a servir como segundo de todos nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque los estamos considerando como superior. Y en ese sentido nos sometemos, les servimos. Así que no podemos limitar el trato del que estamos hablando como un buen segundo a la relación con nuestros líderes. También otra observación es que un buen segundo se transforma en un mejor líder. Si usted, según la voluntad del Señor, puede llegar a tener una responsabilidad mayor en el reino del Señor, si usted fue un buen segundo, de seguro que el Señor fue puliendo allí muchas de las herramientas, muchas de las competencias que usted va a necesitar, primero desde su posición como ayudante, para luego poder servir al Señor más ampliamente. El Señor le dijo a aquellos que pusieron a funcionar los talentos, el Señor de aquella parábola: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros mencionamos algunos ejemplos de segundos a lo largo de la Biblia y llama especial atención lo que es la relación entre Moisés y Josué. Y en Josué podemos ver algunas de estas características de ir con el mismo sentir de Moisés, o sea, confiar en la promesa del Señor de que sacaría a su pueblo de Egipto, lo vivió, y de que lo llevaría a la tierra prometida. Eventualmente, estos 12 espías, incluido Josué, van a aquella tierra, y Josué y Caleb tienen la convicción de que el Señor cumplirá su promesa. Así que lo vemos con los mismos objetivos de su líder Moisés, guiados por la palabra del Señor, comprometidos con la causa. Lo vemos asistiéndole a lo largo de su vida en batallas, en las quejadumbres del pueblo, en todas estas situaciones. Y eventualmente el Señor, por las condiciones que sabemos, le dice a Moisés: no te tocará a ti llevarlos a la tierra prometida, sino Josué. Así que un buen segundo puede terminar siendo un mejor líder después de que su carácter ha sido probado y el Señor le ha enseñado a lo largo de su sometimiento a este líder. Por último,
en la vida cristiana nosotros nunca seremos el primero. Cristo lo es. Nos dice en Hebreos, la palabra del Señor, Hebreos 12:2, que Jesús es el autor y el consumador de la fe. O sea, Él es el fundador, Él es el origen, pero también Él es el final, Él es el perfeccionador, Él es el modelo completo. Y unos versículos más arriba, en Filipenses 2, desde el principio, pero específicamente desde el versículo 5, cuando se nos pide que el sentir que nosotros tenemos que tener, y miren las palabras como usa Pablo con Timoteo, el mismo sentir. Pablo les dice a los filipenses, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo, y Cristo se convierte en el modelo de humillación, de servicio, de tratar a los demás como superiores a uno mismo. Pero solo Cristo es quien en este mismo pasaje se nos dice, es el que recibe el nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros podremos recibir recompensas aquí o no. De seguro las recibiremos con su venida, porque Él es fiel y lo ha prometido. Pero el título de gloria y de honor es únicamente para el Hijo exaltado, Jesucristo. Así que por más que nosotros queramos aspirar, ya ahí estamos revelando nuestros corazones. Nosotros nunca seremos el primero. Y cuando escalamos en el reino del Señor, en realidad lo que estamos haciendo es yendo hacia abajo, yendo hacia un mayor servicio. Estamos viendo en la relación de Pablo y Timoteo un modelo de un buen segundo que eventualmente terminará siendo un buen primero para servicio del Señor como líder de una iglesia, pero que nunca será el primero. Este lugar solamente lo ocupa Cristo como Rey de Reyes, como Señor de Señores. En ese proceso de servicio, el Señor nos da oportunidad de servirle, nos da el privilegio de ser discipulados, nos obliga a desarrollar humildad, nos ayuda a crecer y nos prepara para discipular a otros. Termino con un ejemplo musical. En una de las cartas que se escriben en la parte de opinión del diario El País, le escribe una madre a la directora del 30 de octubre de 2021. Mi hija quiere ser segundo violín, no primero ni solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila en un segundo plano porque eso le hace feliz. Pero el mundo está hecho para los que quieren ser famosos, para los que sueñan con ser los primeros. En el colegio se premia a los que levantan la mano, los que exhiben sus logros. En la universidad a los que dan su opinión, a los que no tienen miedo a exponerse en público. Y en el mercado laboral a aquellos que alzan su voz por encima de los que hablan bajito, aunque aquellos no digan nada nuevo. Para ese mundo, convertirse en segundo violín de una orquesta no es lo que una niña debería querer ser de mayor. Pero el problema no es de ella, sino del mundo. Porque la maravilla de una sinfonía solo es posible debido a que hay algunos que también sueñan con ser segundos violines. Ese mundo está mal y no lo sabe aún. Que podamos, con la ayuda del Señor, poder ser el segundo de esos líderes fieles que el Señor ha puesto y que podamos seguir extendiendo su reino y seamos como esa bella melodía armonizada, orquestada para la gloria de Cristo. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos choca. Compite contra nuestro orgullo de querer ser el primero y nos deja ver que solo Cristo lo es y nos lleva a poder servirte de cuantas formas tú abras las puertas delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dejarnos guiar por aquellos hombres fieles que tú has puesto a servir por encima de nosotros y permite que tu Espíritu Santo siga moldeando el carácter de Cristo en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su santa palabra predicada. Gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Samuel y que el Señor nos ayude y nos permita saber nuestro papel. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes no somos nosotros? Me recuerda mucho esas enseñanzas que aprendíamos con el libro de Nehemías, con aquella serie sobre el libro de Nehemías. Saber
nuestra identidad, quiénes somos nosotros y saber gozarnos y servir al Señor en la posición que nos toque servirle. Sea el Señor glorificado y que por nuestras vidas puedan tomar decisiones que agraden al Señor a raíz de lo que hemos escuchado en este estudio bíblico virtual. Yo quiero ya despedirnos, hermanos, orar y solo recordarles que ya deben inscribirse. Ya iniciamos la inscripción para las clases bíblicas, y recordarles que el viernes 11 es el tiempo para los matrimonios, amigos y amantes, a las 8 de la noche. El domingo es la gran celebración en nuestro servicio único a las 11 de la mañana. Trae tus invitados y pues ven a la casa del Señor a gozarte y a recibir su palabra predicada que habla en nuestros corazones para transformación de nuestras vidas. Así que quiero orar en este tiempo y así estaremos despedidos. Amantísimo Señor, gracias por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a ser hacedores de ella, no solamente oidores. Gracias por la vida de nuestro hermano Samuel. Bendícelo, guárdale, bendice a su familia y dirígele, Dios Todopoderoso. Permítanos como iglesia poner por obras lo que hemos escuchado. Y mira estos próximos días, Dios Todopoderoso. Mira las células que son mañana jueves. Bendice, Señor, en las reuniones en las casas. Y el viernes, este tiempo como matrimonio, este tiempo de refrigerio, este tiempo que necesitamos de también ser enseñados en todas las áreas del matrimonio. Bendícenos, Señor. Glorifícate el domingo en el servicio y gracias por este tiempo que nos has dado en este día de poder recibir y estudiar tu palabra. Sea tuya la gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.